Todo esto empezó un poco obra del azar, como todas las cosas buenas que nos suceden en la vida. Yo tengo un amigo que es galerista y que ha abierto una galería de arte en el barrio de Gracia, en Barcelona, y acudí a presentar uno de sus artistas que tenía un libro, entonces yo hice de presentador de ese libro, y ahí estaba Anna Paniker, que es editora de Kairos, una de las propietarias, ¿no?, de la editorial, y charlando con ella dijo: oye, me gustaría que tomáramos un té tú, yo y Agustín y que hablemos, porque nos gustan mucho tus libros y tu perfil y creo que podríamos hacer algo interesante. Entonces nos fuimos a una tetería donde yo voy con mis amigos y donde van muchos autores, y ahí ellos me expresaron su deseo de que yo hiciera algún libro como de espiritualidad urbana, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo puedo vehicular esto? Porque yo no soy ni un guía espiritual, ni sigo ninguna fe religiosa en particular, ¿no? Lo que sí tengo es muchas preguntas sobre la vida, sobre la existencia. Entonces, ahí vi la luz. Pensé, lo que tengo que hacer es escoger las 20 preguntas existenciales que me han acompañado a lo largo de la vida, de todos los aspectos que nos preocupan a todos, y responderlas desde mis 53 años a través de mis autores de referencia, de diferentes visiones que hay sobre ello, mi propia opinión, historias, anécdotas. Entonces, también me puse el reto de que fuera un libro de espiritualidad muy ameno, porque yo, que soy muy lector de este tipo de contenidos, a veces me llegan libros ensayísticos donde hay una idea base que se podría explicar en 2 o 3 páginas, pero luego hay como 200 que son como de notas al pie, para entendernos. Entonces, quise hacer algo totalmente distinto, un libro periodístico sobre la búsqueda espiritual y que fuera ameno, que fuera divertido, como una novela. Espiritualidad urbana sería la que está ligada a la vida cotidiana de la gente que vivimos en las ciudades. Creo que había un Roshi del Zen, un maestro de Zen, que decía: es muy fácil ser un místico, ser espiritual en lo alto de una montaña, donde nadie te molesta y estás con el viento y los pajaritos y ves salir el sol. Si quieres demostrar hasta qué punto estás evolucionado espiritualmente, vete al metro de Tokio a las 8 de la mañana y ahí verás cuál es tu grado de evolución. Y de alguna manera esta es la idea del libro, ¿no? Que la espiritualidad tenemos que desarrollarla en el contexto en el que vivimos. No se trata de retirarse del mundo, sino de entender cómo podemos interactuar con el mundo de manera sabia, de manera amorosa, incluso en un momento de gran tristeza y violencia como este, de qué manera podemos aportar a los demás y a la paz y a la armonía, pero sin negar lo que hay, sino fluyendo con los distintos momentos en los que vivimos cada uno y la humanidad. Para mí la espiritualidad urbana es esto, es la espiritualidad que puedes practicar en el metro, mientras estás trabajando, cuando estás viendo las noticias y te pones triste, cuando te sientes ansioso, estresado, cuando no puedes dormir. Permanecer, digamos, con tus valores y con tu ética y con tu mirada en esos momentos, sin necesidad de tener que hacer un retiro, un vipassana o nada parecido, ¿no? Yo soy un gran lector tanto de ensayo como de novela. Tengo que reconocer que muchos de los ensayos que he leído eran de Kairos, porque yo he crecido leyendo Alan Watts, Suzuki, libros como El espejo vacío fueron muy importantes para mí. Entonces, he leído muchos libros de Kairos. También me gusta mucho la novela, pues, de Paul Auster, Murakami, que jueguen un poco con el azar, con el misterio, con las preguntas de la existencia, ¿no? Pero si me preguntan a nivel, digamos, de creencias religiosas, pese a que no pertenezco a ninguna en particular, ni practico en ningún Shanghai, ningún grupo, yo siempre me defino como cristiano y budista en 2 aspectos, ¿no? Cristiano en lo social, en el sentido de lo de partir la capa, que cuando haya alguien que precise tu ayuda, asistirlo de manera natural, y budista en cuanto a la psicología del desapego. Entonces, ambas corrientes me han servido y han configurado mi vida, pero estoy abierto a muchas otras cosas. No sé, el mismo taoísmo creo que tiene claves muy valiosas para lo que estamos viviendo ahora mismo y cómo navegarlo, ¿no? Bueno, para mí, a ver, una que es incómoda es la de cómo sobrellevar el dolor del mundo, ¿no? Cuando el mundo nos duele, como está sucediendo ahora, cómo podemos mantener la paz mental
y seguir haciendo nuestra vida y seguir aportando y no retirarnos, digamos, a los cuarteles de la tristeza y la negatividad y decir esto no tiene arreglo en situaciones de gran impacto emocional como esta, ¿no? Porque aquí yo creo que hay dos tipos de identidades, de perfiles de personas. Hay quienes tienen la capacidad de desconectar muy rápidamente de las noticias y de lo que han oído, y otras que sufren con el sufrimiento ajeno. Yo soy de estas. A mí me afectan mucho las noticias. Cuando yo veo imágenes de dolor, de muerte, me quedo ya bastante tirado para todo el día. Entonces, esta quizás es una de las preguntas con la que he tenido que lidiar a lo largo de toda mi vida, de cómo conseguir que las cosas no me afecten tanto, justamente para preservar energía y poder ayudar desde tu pequeño ámbito de actuación. Salieron bastante rápido. Hay algunas que son obvias, que yo creo que en cualquier libro de este tipo deberían estar, ¿no? Pues la pregunta sobre si existe Dios, que yo creo que eso es algo muy propio de la adolescencia, ¿no? Llegas a un punto entre la niñez y el mundo adulto en el que dejas de creer en los Reyes Magos y muchos dejan de creer en la religión que les han enseñado en la escuela. O bien sigues por ahí y te confirmas de manera simbólica o interior en esa creencia. Yo fui criado en una escuela católica y tuve muchas preguntas sobre Dios. Y esta es una pregunta que tenía que estar. Luego, yo creo que todo el mundo se interroga sobre la muerte. Hay gente que cree en la reencarnación, otra que no. Hay quien espera encontrar algo al otro lado, hay quien espera no encontrar nada. Entonces, esas dos, que son la primera y la última del libro, para mí estaban claras. Y las otras fueron los grandes temas que yo veo que no solo me preocupan a mí, sino que preocupan a todo el mundo y que ya estaban presentes en los griegos y en los romanos. En las meditaciones de Marco Aurelio las encontramos, ¿no? Pues, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cómo es el verdadero amigo? ¿Cómo encontrar el propósito en la vida? Si hay un destino o aquí lo elaboramos cada uno. Y a partir de aquí yo fui haciendo lista con todas las preguntas que yo en momentos de crisis existencial habría deseado que alguien me contestara, por ejemplo, a través de un libro como este. Cada capítulo es como un librito que podría tener 300 páginas. Si yo hubiera empezado a poner citas y notas y reflexiones y referencias, alusiones, son como 20 libros en uno. Por lo tanto, la única manera de englobarlo todo en una sola idea es el tema de las preguntas, lo que hay en el título, ¿no? Y la idea principal es que las preguntas a veces son dolorosas, a veces son incómodas, a veces son estimulantes también y nos producen placer, y que una persona que se esté siempre interrogando va a avanzar y va a estar en movimiento, mientras que tú te resignas, te quedas en tu pequeña zona de confort y no exploras más allá, pues no va a suceder nada nuevo en tu vida, ni vas a abrir nuevos pasadizos o nuevas ventanas a otras cosas que puedan ocurrir. Por lo tanto, la gente inquieta que se hace preguntas es la que consigue evolucionar más rápidamente. Esa sería la idea del libro, y dentro de eso hay 20 cajitas, cada una con su propio tratado y con su propia reflexión y con su propia invitación, porque sí que hay muchas respuestas en este libro, pero la función de cada capítulo es que el lector elabore su propia respuesta y llegue a su propia conclusión con todo lo que se le da allí. A ver, como te he dicho antes, yo me crié en una escuela católica y por lo tanto, como todos los niños de mi clase, que eran todos varones, íbamos a misa una vez por semana como parte de la educación. Eso me generó muchas preguntas y miedos. Yo me acuerdo estar hojeando una Biblia ilustrada y veía gente ardiendo en el infierno y lo que sentía era terror ante el castigo de Dios. Entonces, luego, más adelante, digamos, a medida que me fui haciendo mayor, yo deseaba ardientemente que Dios me hablara. Eso lo explico en el primer capítulo, pero yo nunca oí la llamada de Dios, ni nunca sentí que estaba allí, más allá del misterio de la existencia y el misterio del universo, ¿no? Por lo tanto, tuve esa formación y con el cristianismo lo que me quedo es, más allá de lo paranormal, para entendernos, es con el personaje de Jesús filósofo, que sí me gustan mucho sus enseñanzas y la filosofía del amor y de la ayuda al otro y de la entrega, ¿no?
Eso es lo que me quedó, ¿no? El sentido de la vida para los cristianos de base que ayudan en comunidades donde hay esa necesidad o esta voluntad de servicio al otro. Entonces me quedé con eso. Luego estuve estudiando budismo bastante tiempo, hice 3 retiros en el centro budista de Salpojarras o Selling, que depende del budismo tibetano, de los Mahayana, y ahí me inicié en la meditación, aunque siempre digo que yo soy muy mal meditador, pues no me gusta meditar en realidad. Allí sí que lo hice durante 3 semanas en 3 momentos diferentes, experimenté con eso, leí muchos textos sobre el budismo, muchas interpretaciones del budismo y entendí mucho sobre la naturaleza del deseo, del dolor, del sufrimiento y me interesó, pero tampoco formo parte de ninguna escuela budista en particular. Luego tuve una época de leer muchos libros de Zen, como los que se publican en Kairos, de interesarme por religiones de la India, porque he viajado a la India varias veces. Entonces, yo diría que mi formación espiritual es una mezcla de cristianismo, filosofía griega y orientalismo, en el sentido que me interesa el budismo, me interesa el taoísmo, incluso hay cosas de Confucio que me gustan y el shintoísmo también. Y de todo eso, al final yo creo que hay muchas cosas que son comunes a todas las religiones y a todos los seres humanos, que podríamos poner ahí el amor, el deseo de trascendencia, el deseo de sentido, y un poco es lo que he ido vehiculando en este libro. Sí, yo pensaba en mí mismo, en el libro que yo habría deseado leer en momentos de gran dificultad en mi vida. Eso creo que lo menciono en el prólogo. Toni Morrison, la premio Nobel afroamericana, decía, si hay un libro que te gustaría que existiera para poder leerlo y no se ha hecho, pues tendrás que escribirlo. Yo asumí esta responsabilidad y este es exactamente el tipo de libro que a mí me habría gustado tener en las manos en muchos momentos de mi vida, incluso ahora, si no lo hubiera escrito. Bueno, mi escritura ha ido evolucionando. Yo me formé, mira, yo vengo de la filología alemana, fui profesor mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, unos años. Luego hice un máster de edición y empecé sobre todo a trabajar de traductor. Y en aquella época los textos que llegaban de Alemania eran de New Age, de nueva espiritualidad, de terapias alternativas, de orientalismo. Entonces me fui formando de manera totalmente casual a través de los encargos que me llegaban. Luego fui contratado como editor durante un par de años en una editorial que igual luego estuve colaborando más tiempo y empecé a escribir libros bajo seudónimo de autoayuda con un estilo más bien neutro, ¿no? El típico manual en el cual intenta sintetizar al máximo las ideas, poner puntos prácticos. Entonces, este tipo de libro práctico, de libro de divulgación, lo practiqué mucho tiempo, primero bajo seudónimo y luego firmado por mí. Pero durante la pandemia puse en marcha un proyecto personal que tenía hacía mucho tiempo, que era escribir como una especie de memorias espirituales y creativas, de las cuales hice el primer volumen, que va desde la infancia hasta los 30 años, en un libro que se publicó en Editorial Obelisco, que se llama Los lobos cambian el río. Entonces allí descubrí otra manera de escribir. Descubrí que no era necesario escribir como la Wikipedia de una manera tan neutra, sino que puedes contar lo mismo a través de historias personales y a través de historias de otras personas. Entonces, este campo de pruebas, que fue este libro, que son como unas memorias sobre escritura, creatividad, espiritualidad y amor, básicamente, decidí aplicarlo en el proyecto de las 20 preguntas existenciales. Pensé, voy a tener muy claro lo que quiero contar en cada capítulo, pero no lo voy a explicar de manera genérica o de manera divulgativa como cualquier otro manual. Voy a intentarlo poner a través de historias mías, de otras personas, de testimonios. Entonces, mi idea era intentar escribir el libro de espiritualidad más ameno que nunca se hubiera hecho. Y por eso utilicé este estilo que parece un poco informal, pero que en realidad tiene el mismo contenido que si yo hubiera hecho un ensayo al uso. Yo creo que el mundo editorial tomó la decisión por mí. O sea, aquí hay 2 cosas que nos pasan a cualquier persona en la vida. Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que la vida quiere de ti.
Entonces yo durante mucho tiempo, aparte de que hasta los 30 años nunca pensé que yo escribiría ningún libro, ni sentía la necesidad de hacerlo, hasta los 29, 30 no tuve ese deseo. Me interesaba más la música, los viajes, otras cosas, ¿no? Pues cuando empecé a escribir, mi deseo realmente era ser novelista y he escrito novelas. Pero lo que ha demostrado la realidad es que, con alguna excepción, muchas novelas mías que, por ejemplo, la última que publiqué, que se llama La Biblioteca de la Luna, la ha leído muy poca gente, la conoce poca gente, y en cambio libros como Ikigai llegan a millones de personas, se traducen en todas partes. Entonces, el mensaje que te está diciendo la vida es: está muy bien que quieras escribir novelas, pero el mundo necesita que hagas otra cosa. Por lo tanto, intento conciliar un poco lo que sería mi deseo de divertirme inventando historias con la misión que creo que me ha llegado de manera, no sé, azarosa, que es divulgar contenidos que puedan servir a la gente, sobre todo en momentos de desánimo como este. Sí, encontré respuestas que no tenía. Por ejemplo, ya en el primer capítulo, que es el de "Hay alguien ahí", sobre la existencia o no de Dios, aparte de ya todo lo que yo manejaba, cuando escribía este capítulo, yo estaba en el norte de México, en Mexicali, trabajando en una fundación, en una ONG que opera en barrios donde hay niños muy, muy pobres, y estuve colaborando con ellos. Y esta fundación está llevada por una orden religiosa cristiana. Y allí tuve la ocasión de hablar con una de las directoras de este proyecto, que era profundamente creyente desde niña y que nunca había perdido esa fe y que siempre había podido hablar con Dios. Entonces tuve una conversación muy bella con ella sobre por qué Dios habla a unos y a otros no, que la transcribí tal cual en este capítulo, y antes de haberlo realizado, pues no tenía conciencia de todo eso. Y eso pasó un poco en todos los capítulos, buscando material, interrogando gente, revisando historias, siempre aparecían cosas nuevas. Entonces, al final, la escritura de un libro sorprende siempre al propio autor, porque le obliga a ir más allá de los límites de lo que cree conocer. El mejor recuerdo que tengo de la escritura es quizás cuando estaba ya en el último capítulo, en el cual hablábamos del cierre, ¿no? Y de lo que puede venir después de la vida. Y por lo tanto, recuerdo muy bien repasar todas las preguntas por las que había pasado y llegar a este capítulo cortito y darme cuenta de que esa misión que me había puesto, que era responder a 20 preguntas existenciales, había conseguido llegar al final, podía entregarlo a la humanidad, y a partir de ahí ya empieza el misterio, porque tú nunca sabes si un libro lo has escrito para una persona, para 100 o para 10.000, ¿no? Entonces, hay gente que dice que tiene depresión posparto después de escribir un libro. Yo siento mucha felicidad de haber conseguido llegar al final y que las fuerzas me hayan alcanzado como quien llega al final de una maratón. Cuando no está escribiendo, Francesc Miralles le gusta ir a conciertos pequeños de bandas más bien alternativas o un poco diferente de los grandes conciertos. Me encanta viajar cuando puedo, siempre me hago alguna escapada con amigos y pasear por barrios y ciudades que no conozco, estar en trenes y por último yo diría tomar el té, estar con mis gatos y leer. Me gusta mucho leer también. Sí. Bueno, que la principal creencia mía que ha cambiado es entender que, así como el mundo es muy grande, el mundo de las ideas también lo es, y que no hay una sola verdad en cada cuestión que nos preocupa, sino que hay muchas verdades, como muchos prismas, que pueden darnos visiones distintas de cada cuestión. Y, por ejemplo, sobre el tema de la trascendencia o de Dios, tan interesante es escuchar a un filósofo ateo o agnóstico como alguien profundamente creyente que te puede enseñar algo que no está en el campo de luz de lo que tú estabas mirando.